tal? Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a la meditación matinal preparada para el día de hoy. Con el gusto de siempre, les saluda Mario Torres. Y como título propone este autor, el que crea será salvo. El que crea y sea bautizado será salvo. Toma el autor este versículo bíblico del Evangelio atribuido al apóstol Marcos. El que crea será salvo. Ponen de relieve en las célebres palabras de Jesús atribuidas a Jesús en este Evangelio de Marcos, que compone el Corpus Evangelicus, el muy canónico Evangelio de Marcos, considerado el más antiguo de los evangelios. Dataciones más, dataciones menos, eso vendría siendo lo menos relevante. Lo peculiar del título y del corto versículo del día de hoy es simplemente nos pone en dos contextos y dos verbos: creer y bautizar, con un resultado: ser salvo. Los tres conceptos que suenan así de simple, pero que tienen realmente se ha complicado, o sea, se ha pretendido complicar el significado de los tres. Y para ello pues, las religiones se pintan solas en complicar y en dar diferentes concepciones de cada cosa, pero quizás el mensaje debería centrarse en lo que realmente quiso decir Jesús en la Escritura. El contexto de Marcos es un contexto, digamos, no tan dirigido al judaísmo como lo fue en su momento el Evangelio de Mateo. El autor a Mateo iba más o menos directo al pueblo judío, a su forma de ver, forma de pensar. El Evangelio de Marcos es un poco más amplio, el espectro de Marcos es más amplio, más tirado hacia al entorno externo, por ejemplo, Grecia o Roma. Para hacerse explicar en primero las primeras comunidades judías y posteriormente a las que vaya a llegar el Evangelio posteriormente, este Evangelio tan peculiar, se tiene que tomar en consideración precisamente la acepción de esas palabras. Se toma muy bien a la ligera en que yo ya creo que soy salvo, creo en qué y por qué y para qué. Esas serían las primeras cuestiones que debe ser el ser humano. Luego se trastoca en decir, pues no voy a hacer nada bueno, no nada, simplemente yo me concreto a creer porque se me enseñaron así, a que yo crea y así de simple. Y ya me salvé. Otro concepto: salvado, salvación, ¿de qué? ¿Para qué? ¿O de qué? Individual o colectiva, esa salvación. ¿Qué es y por qué es? Y el otro término: ya me bauticé, ya acepté el mensaje, ya soy salvo y aquí no pasó nada y la vida sigue igual. Y en los tres aspectos vemos un concepto muy simple, muy ramplón. De ellos, cuando podemos decir que esos términos, esa trilogía de términos, son claves para el pensamiento cristiano. Creer, sí, desde luego, sería la punta de lanza de mi fe. Creo en Dios Todopoderoso, sí, y creo en su Hijo Jesucristo, sí, en su obra, sí, hasta ahí vamos bien. El que crea, ya di el primer paso, se bautice. El contacto con el agua también se ha malinterpretado. Simplemente pienso que bautizarme es tener contacto con el agua, ya sea que me asperjan o me sumerja, porque la palabra bautismal significa eso, sumergir. Sí, pero no necesariamente significa que yo tenga contacto con el agua. Forzosamente, si yo acepto el mensaje cristiano, tendría que tener agua cerca para bautizarme, pues si no, ya no cumplí el segundo término. Debemos de darle su real contexto a las cosas. Los Hechos de los Apóstoles hay una escena muy peculiar y muy curiosa, la de el eunuco etíope, que se acerca a Felipe el apóstol,
movido por el Espíritu, como sea, se acerca y escucha lo que está leyendo, parte de la lectura de Isaías de este hombre eunuco, tesorero de la arena Candices de Etiopía. Era común gente que eran prosélitos que iban a adorar, no era nada raro en ello. Podemos decir que un etíope y una reina, digamos, gentil, fueran a adorar a Jerusalén, no era nada anormal, por el contrario, se les conocía como prosélitos y esas personas iban a acercarse de algún modo. Y curiosamente, muy creyentes, pero no sabían, les explicaban las escrituras y tuvo a bien Felipe explicarle de quién hablaban ahí. Este hombre primero tuvo fe y dio el segundo paso, bautizar, y curiosamente pasaban donde hubo agua y fue bautizado, sumergido, como se le quiera decir. Simplemente dio el segundo paso. Entender el bautismo no simplemente como que me sumerja yo en agua, sería un acto muy simple, sino simplemente quiere decir es un sentido de aceptación. Acepto, primero por medio de la fe y segundo por medio de lo que escucho y de la acción, ese mensaje. Pertenezco, es un sentido de pertenencia a ese mensaje que estoy marcando. Y por último, pues es salvo. ¿Salvo de qué? Simplemente de una evolución elevada, espiritual, plena, completa, que es el reino de arriba. ¿Qué es lo que nos debe de interesar? Como lo dijo Jesús, primero el reino de Dios y lo demás vendrá por sí solo. Meditemos eso en este día. Señor, haz que comprendamos que el acercarnos a ti a través de la fe, el bautismo y la salvación sea una decisión personal y no sea de otra forma. Te lo pedimos en el nombre que está sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús, que así sea. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal, que pasen un excelente y bendecido día.